Conexión Europa. Connexió Europa. Conexión Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenida, bienvenido a Conexión Europa. Hoy vamos a hablar de algo que hacemos todos los días, aunque no siempre seamos conscientes de ello: consumir. Consumimos energía, ropa, alimentos, tecnología, objetos de todo tipo que utilizamos durante un tiempo y que muchas veces acaban convertidos en residuos. Durante décadas la economía ha funcionado con una lógica bastante sencilla: producir, usar y tirar. Es lo que se conoce como un modelo lineal. Un modelo que ha permitido un enorme crecimiento económico, pero que también ha generado un problema cada vez más evidente: el uso intensivo de recursos naturales y la acumulación de residuos. Cada año se extraen más materias primas, muchas de ellas escasas o difíciles de obtener. Y al mismo tiempo generamos toneladas de residuos que muchas veces no sabemos cómo gestionar. Es por eso que en los últimos años la Unión Europea está impulsando un cambio importante en la forma en la que producimos y, por supuesto, en la que consumimos. Un cambio que se resume en un concepto que seguro has escuchado cada vez más: la economía circular. Y es que la idea es muy sencilla. En lugar de producir, usar y tirar, se trata de mantener los productos, materiales y recursos en uso durante el mayor tiempo posible. Hablamos de reparar, reutilizar, reciclar, compartir, en definitiva, alargar la vida útil de lo que ya existe. Por eso este cambio no ocurre solo con buenas intenciones, requiere innovación, cambios en la forma de producir, nuevas empresas y también nuevas oportunidades de empleo. Y ahí entran en juego las políticas europeas, porque la transición hacia una economía más circular está siendo apoyada por diferentes instrumentos de la Unión Europea. Entre ellos, obviamente, los fondos de cohesión, que financian proyectos de innovación, formación, emprendimiento y desarrollo territorial que ayudan a hacer realidad este cambio. Y bueno, hoy en Conexión Europa vamos a entender mejor qué significa realmente hablar de economía circular, qué retos tenemos por delante y cómo esta transformación puede convertirse también en una oportunidad para las personas. Para entender mejor en qué punto estamos en esta transición hacia la economía circular, nos acompaña hoy una investigadora que lleva años analizando cómo gestionamos los recursos y qué implicaciones tiene este cambio de modelo. Hablamos con Anna Petit, especialista en economía circular, con quien vamos a recorrer algunos de los debates que están marcando este tema en Europa. Desde Cataluña, de la mano de RTV Cardedeu, escuchamos a Anna Petit con una entrevista realizada por nuestro compañero Jordi Mariscot. Antes que nada, muchísimas gracias, Ana, por estar hoy con nosotros en Conexión Europa. Me gustaría empezar esa entrevista. ¿Cómo le explicarías la economía circular a alguien que no ha oído nunca hablar de este tema? Bueno, en primer lugar, la economía circular a veces acostumbra a ser una palabra un poco difícil de definir. Hay mucha gente que no se acaba de poner de acuerdo, pero de la forma en que mucha gente la percibe viene a ser la recuperación de residuos, ¿no? Reciclar, reducir, reutilizar, son como las 3 R's que se utilizan más habitualmente, ¿no? En general, la economía circular lo que busca es reducir nuestra presión sobre el medio ambiente, de modo que utilicemos menos materiales que provienen de la naturaleza y a la vez reducir también el impacto que generamos en otros sistemas del mundo, por ejemplo, en el cambio climático, en el agotamiento de recursos de tierra, por ejemplo, el uso de energías renovables, etc. Es un concepto bastante amplio, pero que en general busca tanto alargar la vida de los productos como reducir la necesidad de producir nuevos materiales, como también pensar en nuevas estrategias que nos permitan generar un nuevo sistema de consumo, ¿no? Que podamos aprender a reparar, aprender a compartir y aprender tal vez a utilizar menos en general.
Cuando tú empezaste, la economía circular como la conocemos hoy en día ya ocupaba un lugar en la política europea, ya tenía la importancia que tiene hoy, o se ha visto un crecimiento al respecto. Como concepto, como palabra, antes no la usábamos apenas, existía. No es una cosa que nos inventáramos para reinventar la rueda, ya era una cosa que existía. Pero como concepto, allá sobre el 2018 fue cuando empezó a crecer el uso del concepto economía circular y cuando lo empezamos a escuchar más en los medios y en las políticas. Fue por aquel entonces cuando se empezó a hablar a nivel europeo, que se desarrolló el plan de acción de economía circular de la Unión Europea. Entonces, en el 2018, a raíz de esa política, es cuando empieza realmente la apuesta fuerte de la Unión Europea hacia la economía circular. Bueno, en 2015 fue cuando se empezó a formular el plan de acción. Desde entonces ha estado publicado. En 2020 se revisó para integrar más indicadores de medida, de progreso, más estrategias. Y hasta la fecha sigue allá, sigue como referencia para muchos, también en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, se relaciona mucho con la economía circular, también yo que sé, las estrategias de la granja al plato, el farm to fork, que va más relacionado con la alimentación, todo lo que sea gestionar recursos acaba teniendo un vínculo bastante grande con todas estas iniciativas. O sea, podríamos afirmar que hemos pasado un poquito del discurso, de la tesis a la acción en los últimos años. Sí, hay bastante acción, falta ver si realmente lo que se plantea en estas estrategias al final tiene un resultado, ¿no? Que no sea una promesa o un objetivo así como muy vago, sino que pasen dos cosas, que los actores implicados las apliquen y que cuando las apliquen no sea como una estrategia para seguir igual que estábamos. ¿Hay riesgo de lo que llamamos el greenwashing? De que realmente gente se abandere de causas en nombre de la economía circular y realmente lo que están haciendo es seguir igual que antes o peor. Por supuesto, por supuesto. De ahí mi comentario anterior de que a veces nos centramos en iniciativas que a lo mejor no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Por ejemplo, muy claramente ahora en la Unión Europea se pide que toda innovación o innovaciones en general, eviten el uso de materiales críticos. Un material crítico es aquel que por su valor puede sufrir un problema de abastecimiento o generar algún impacto nocivo. Es decir, hay minerales, como por ejemplo las tierras raras, que vuelven a estar mucho en oídos de todos, ¿no? Que se encuentran muchas veces en zonas políticamente inestables, porque generan conflicto interno y además son escasas. Esta combinación de ser escaso con zona de conflicto puede hacer que una región no se pueda abastecer de estos minerales y que al mismo tiempo pues tampoco sea una cosa que haya que priorizar. Y en el caso de la Unión Europea dependemos casi al 100% o a un porcentaje muy elevado de otros países de estos materiales críticos. Y la Unión Europea ha definido una lista con todos estos materiales y insta o bien a no utilizarlos o bien a todos aquellos productos o todos aquellos procesos que contengan estos materiales faciliten su recuperación, que se puedan reciclar o que de algún modo se puedan recuperar. ¿Qué pasa? Muchas veces innovaciones actuales que se venden como circulares o positivas tiran de la digitalización, ¿no? La digitalización puede tener cosas positivas, por ejemplo, evitar el transporte cuando haces teletrabajo, pero si todo dispositivo depende de la electrónica depende de estos materiales críticos. Por lo tanto, no podemos dejar a un lado esta cuestión. Es como, sí, es bueno porque evito tal desplazamiento, pero al mismo tiempo dependes de unos materiales que son escasos y que a la vez generan un elevado impacto ambiental sobre el planeta. Pues así como decías,
muy acertado, puede ser un motivo de greenwashing. De hecho, tenemos un estudio de hace unos años en los que vimos diferentes posiciones frente a la economía circular. Hay los que lo consideran, son los positivistas, ¿no? Los positivos, los optimistas, los que dicen la economía circular nos hará ser más sostenibles. Hay otros que están en un entremedio, que lo ven como algo positivo, pero ven ese riesgo de que pueda haber greenwashing o que se genere lo que se llama el efecto rebote. Es decir, que lo que ahorras por un lado genere un impacto por otro. Siempre, en este caso se pone siempre el ejemplo de la época en que se incentivaba, y todavía se incentiva, el uso de iluminación LED, ¿no? Tú cambias tu iluminación LED, ahorras energía y por consiguiente ahorras dinero. Con este dinero que has ahorrado puede que decidas hacer un viaje transatlántico o hacer una actividad que genere un impacto mayor. Por lo tanto, lo que evitas de una cosa lo compensas tal vez para peor con otra. Y algunos opinan que la economía circular podría llevar a estos temas. Y ya por último hay los que son súper escépticos de la economía circular, porque como bien decías, puede ser una excusa para continuar trabajando igual que hemos seguido haciendo siempre, cuando se tiene que también promover la reducción del consumo, centrarse menos en el crecimiento económico y más en el bienestar. Así que hay posiciones para todo, para todos los gustos. Entonces el futuro a nivel de Unión Europea pasa por ponerse firme al respecto a la economía circular. No es suficiente que yo te diga que eso es verde o es eco o es sostenible, sino que tengo que demostrarlo. Exacto. Tal vez en el concepto circular todavía no está tan implementado, pero sí cuando hay una gran proclama de yo soy mejor o yo soy más verde, todo tiene que ir acompañado o tendrá que ir acompañado de este valor y de cómo se ha calculado, no solo el valor. ¿Cuál crees que son los retos que nos vamos a encontrar en los próximos años? Hay muchos retos en el sector alimentario para poder abastecer a una población que crece y también teniendo en cuenta que el clima cambia, es decir, ser capaces de alimentarnos en las condiciones en las que nos encontraremos en el presente y en el futuro y ser capaces de adaptarnos también a desastres climáticos como hemos visto innombrables veces ya, ¿no? En los últimos meses, inundaciones, sequías, todo esto está afectando a la población y creo que quien más, quien menos es consciente del problema, aunque siempre hay resistencia, por supuesto, pero abastecerse de agua, alimentos, energía es una prioridad para el bienestar, para garantizar el bienestar de la población y trabajar en este respecto, reduciendo a la vez nuestra huella sobre el planeta, creo que es una de las prioridades, ¿no? Establecer esto. Y a nivel personal, a nivel de cada uno, ¿cómo podemos en nuestro día a día avanzar hacia una economía más circular? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena? Al final son pequeñas cosas, ¿no? A veces, no sé, parecen muy obvias y al final encuentras que para algunos no lo son tanto. El ejemplo más flagrante que hemos visto recientemente, por ejemplo, es el de la moda rápida, ¿no? ¿Es necesario que cada semana me compre una prenda de ropa? ¿O realmente puedo comprar una ropa de calidad o de segunda mano o según yo considere y le alargue la vida útil? Estas pequeñas decisiones al final se acumulan, ¿no? Si todas las personas piensan de un modo similar, no generamos una reacción tan en cadena como estamos viendo en la sociedad, que al final se fomenta que consumamos cada vez más, igual con el Black Friday, ¿no? Consuma, pero a lo mejor no tengo necesidad de comprarme un móvil súper nuevo cuando el mío ya funciona. Estas pequeñas decisiones que parecen obvias, al final nos ayudan a darle un cambio de chip también.
los alimentos en casa, lo que como, lo tiro, cuánto de lo que compro lo consumo. También son preguntas sencillas, ¿no? ¿Estoy aprovechando todos los alimentos? ¿Cómo me desplazo? ¿Tengo que ir en coche a todos sitios? ¿Tengo accesibilidad a ir a pie a los servicios que tengo cerca? Son pequeñas decisiones, ya digo, que al final se acumulan entre todas. Cada pequeño acto, ¿no? va acumulando, y si lo multiplicas por persona, por esto, al final consigues el futuro es conseguir un impacto global. Al final sí que necesitamos un cambio más sistémico, ¿no? Que la cultura del consumo es una cosa que al final una sola persona no la controla. Viene dado por la publicidad, por las empresas, por el sistema del capitalismo. Entonces, hay cosas que no le podemos dar la culpa siempre al consumidor, ¿no? Pero sí que podemos poner nuestro granito de arena. Pues Ana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conexión Europa, y seguiremos de cerca las investigaciones y cómo avanzan las políticas europeas al respecto de la economía circular. Y después de esta conversación con nuestra invitada y de entender mejor los retos que plantea la economía circular, vamos a hacer una pequeña pausa. Porque ya lo sabes, en Conexión Europa nos gusta detenernos un momento en estos conceptos que aparecen cada vez más en el debate público, pero que no siempre tenemos del todo claro. Un dato, una historia o una idea clave que nos ayuden a entender mejor cómo funcionan las políticas europeas. Así que abrimos nuestra cápsula semanal. Llega el momento de nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que ya reciclamos más de la mitad de nuestros residuos? Cada persona en Europa genera de media unos 480 kilos de residuos al año. Por eso, reducir desperdicios y aprovechar mejor los recursos es uno de los grandes retos de Europa. La Unión Europea impulsa la economía circular, un modelo que apuesta por reutilizar, reparar y reciclar para generar menos residuos y crear empleo local. Gracias a este cambio, más del 50% de los residuos ya se recicla. A través de la política de cohesión, la Unión Europea financia proyectos que hacen posible esta transformación en todo el territorio. En España, estos fondos han permitido crear plantas de reciclaje y tratamiento de residuos como los ecoparques metropolitanos, mejorar la recogida selectiva y apoyar sistemas de reutilización de materiales. Gracias a estas inversiones, los residuos se convierten en nuevos recursos, se crea empleo local y se reduce el impacto ambiental tanto en grandes ciudades como en zonas rurales. La economía circular no solo protege el planeta, también fortalece el desarrollo económico y social de las regiones. Porque gestionar mejor los residuos es otra forma de reducir desigualdades entre territorios y avanzar hacia una Europa más cohesionada y sostenible. Y después de entender mejor qué significa la economía circular, llega el momento de ver cómo estas ideas se aplican en la práctica. Porque una cosa es hablar de estrategias europeas o de planes de acción y otra muy distinta es ver cómo esas políticas se convierten en proyectos reales que generan oportunidades reales. Y muchos de estos proyectos existen gracias a los fondos europeos de cohesión que apoyan iniciativas relacionadas con el empleo, la innovación o la transición ecológica. Hoy vamos a conocer uno de esos ejemplos en Andalucía, para descubrir cómo el Fondo Social Europeo Plus no solo financia cursos, sino que transforma realidades laborales de arriba a abajo. Y todo eso cobra vida en proyectos como la Enriquecedora Verde Plus, una iniciativa de la Fundación Foro Nesi y Andalucía Emprende, que busca a 100 personas para ayudarlas a encontrar un empleo o poner en marcha su propio negocio dentro de la nueva economía sostenible. Para entender cómo orientar tu carrera profesional o incluso tu propio negocio hacia la sostenibilidad, recibimos a Álvaro López Morcillo, gestor del proyecto. Bienvenido a Conexión Europa, Álvaro. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Te preguntamos primero, la Enriquecedora Verde Plus, Álvaro, suena a transformación total. ¿Qué significa para alguien en busca de empleo en Andalucía tener formación, ayuda personalizada y además una comunidad totalmente gratis gracias a ese apoyo del Fondo Social Europeo Plus? Pues creo sinceramente que significa una magnífica oportunidad.
porque una persona cuando está en desempleo suele estar en una especie de espiral de energía negativa por frustración, preocupación, por la desmotivación de no tener trabajo, de pensar que a lo mejor ya no tiene valor en el mercado, de haber intentado muchas cosas, incluso otras formaciones y no conseguir resultados, y poder acceder a un programa de empleabilidad gratuito gracias al Fondo Social Europeo Plus, pues obviamente elimina la barrera económica y permite que cualquier persona pueda acceder a un programa que sinceramente creo que es de mucha calidad. Y así que, bueno, pues creo que es una excelente oportunidad de actualizarse, de descubrir tendencias fuera de lo común y, bueno, de hacerlo con nosotros, que contamos con grandes profesionales. Claro, porque como comentas, además muchas personas se sienten que se quedan atrás, ¿no? En ese mercado laboral que cambia tan rápidamente y no saben por dónde empezar. Entonces, el tipo de actuación profesional que ofrece esta enriquecedora Verde Plus sirve para que ellos se vean ya competitivos en este nuevo mercado. Sí, a ver, nosotros trabajamos en tres líneas. Hacemos tres cosas principalmente. Lo primero es trabajar competencias actuales, especialmente digitales, porque hoy prácticamente cualquier trabajo requiere manejar herramientas tecnológicas con soltura. Segundo, introducimos a las personas a las nuevas economías, que son ámbitos que están creciendo porque responden a retos reales de nuestra época, de nuestro tiempo. Por ejemplo, la economía circular, el turismo sostenible, ¿no? Y otras actividades vinculadas a los cuidados, etcétera, ¿no? Y bueno, para todas esas personas que les preocupa pues las nuevas tecnologías, la IA, pues a este tipo de nueva economía le va a costar un poquito más llegar a la inteligencia artificial. Y tercero, pues algo muy importante, que es ayudar a cada participante a ordenar su rumbo profesional y también a empoderarlo, ¿no? Porque, bueno, como decía al principio, es muy habitual que haya un desánimo, ¿no? Y es importante que la persona entienda dónde está su valor y sepa reconocerlo y además pues vea con esperanza y con garantía el futuro, ¿no? Pues vemos que lo que diferencia este programa de otros es quizás es que es muy personalizado, ¿no? ¿Qué tipo de personas se encajan en la convocatoria para aprender esta nueva economía? Bueno, el perfil es bastante amplio, Sonia, porque, a ver, es verdad que está dirigido a cualquier persona desempleada en Andalucía que quiera mejorar su empleabilidad. Si nosotros ponemos especial atención a grupos vulnerables, como mujeres, mayores de 45 años, residentes en zonas rurales, migrantes, jóvenes, personas discapacitadas, ¿no? Pero bueno, si cualquier persona que esté en desempleo, por la razón que sea, porque lleva mucho tiempo en la crianza de su hijo, en caso de que sean mujeres o hombres, o bueno, o son jóvenes y acaban de acceder al mercado laboral, cualquier persona que realmente tenga interés y que lo vea como una oportunidad interesante, pues que no la vamos a dejar fuera, ¿vale? Lo único que es verdad que hay plazas limitadas y sí que es verdad que tienen que aplicar cuanto antes al programa. O sea, que perfil muy variado, colectivos vulnerables y hablando, bueno, mujeres, jóvenes, personas de entornos más rurales. ¿Cómo ayuda la Emprendedora Verde Plus a trabajar o crear negocio sin que la gente tenga que irse de su pueblo para fijar la población a su territorio? A ver, el programa es 100% online y permite formarse desde casa, con lo cual ya es una ventaja que significa que esto no tiene la persona que desplazarse a un gran pueblo o a alguna gran ciudad, ¿no? Y a partir de ahí nosotros le ayudamos a actualizarse con contenidos que le permitan, como decía anteriormente, a desarrollar habilidades digitales. Pero bueno, no solo a trabajar con tecnología, sino también a identificar oportunidades profesionales que tengan sentido en su propio entorno, ¿no? Servicios locales, iniciativas vinculadas a la economía circular, turismo sostenible, actividades relacionadas con el cuidado de su territorio, ¿no? Al final la idea es que las personas vean que también es posible construir oportunidades profesionales sin tener que irse de su pueblo. Esa es una gran finalidad. Y bueno, en cuanto a las habilidades, ¿no? que toma la gente que hace este curso, esa confianza, ese liderazgo para encontrar un hueco o lanzar su proyecto, ¿por qué es tan vital trabajar lo que se llaman habilidades blandas, ¿no? Que no son tan blandas como se dice? No. De hecho,
cada vez van a tomar más protagonismo. Mira, Sonia, hay una frase de Zig Ziglar que a mí me gusta mucho y que creo que lo expresa muy bien. Y es que dice que no es tu aptitud, sino tu actitud, con C, la que marca tu altitud, ¿no? Dicho de otro modo, que lo importante no es todo lo que sabes, sino cómo conectar con otras personas, con uno mismo y con el entorno para hacer que las opciones profesionales se conviertan en oportunidades reales, ¿no? Hay personas con mucha experiencia, con formación, talento, que carecen de confianza y están todo el día haciendo formaciones porque nunca se sienten seguras, suficientemente ¿no? preparados. Sí. Y bueno, pues lo que necesitan son habilidades, primero confianza y autoliderazgo, ¿no? Y luego pues otra serie de habilidades que son fundamentales, pues porque en una entrevista de trabajo se detecta rápidamente todo esto y obviamente entre una persona confiada y con autoliderazgo y otra que no lo posee, pues el entrevistador no duda, ¿no? Y Que, bueno, trabajar todo esto es importante. Ay, perdona, Álvaro, que te he cortado. No, tranquila. No, que te quería comentar el objetivo, ¿no? Que al acabar esta gente, el resultado, ¿se llevan debajo del brazo un plan de empleo, una idea de negocio, se llevan contactos? ¿Qué resultados tiene? ¿Qué objetivos tiene? Pues mira, todo lo que has comentado, es verdad que también se llevan su correspondiente certificado, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante es que se llevan sobre todo claridad y ese autoliderazgo del que hablábamos, que yo creo que es un trabajo fundamental y muy bueno que hacen las personas, los profesionales que trabajan con ellos. Y luego pues un plan realista con próximos pasos, ya sea para orientarle a encontrar empleo o a desarrollar una idea de proyecto. Y también, pues por supuesto, una red de aprendizaje y de contacto que al final es fundamental en el ámbito profesional. Y no vamos a dejarte ir sin que nos comentes, ¿no? Porque quien necesite este impulso ahora mismo, ¿qué tiene que hacer para apuntarse? Porque creo que la convocatoria ahora mismo está abierta de la Enriquecedora Verde Plus. Creo que, no sé si estáis en la segunda fase. Sí, por supuesto. Ahora mismo cualquier persona desempleada que esté en Andalucía se puede apuntar y entrando en nesi.es/enriquecedora-verde pueden acceder. Vamos, entrando en nesi.es ya van a ver el acceso a los programas y ahí encontrarán toda la información, el formulario de inscripción y bueno, pues una persona le contactará para entender bien su situación, las preferencias y definir el itinerario formativo porque bueno, aunque es un programa de empleabilidad extenso, la persona lo que sí que hacemos es que no todos tengan que hacer todas las partes, sino observar qué puede interesar o puede ser más conveniente para cada persona y adaptarlo a sus necesidades. Y de todas formas, también para que nuestro oyente lo sepa, dejaremos en nuestras redes sociales, en el Instagram de Conexión Europa, un enlace con Foro NESI para que lleguen a la Enriquecedora Verde, porque seguramente en todo el territorio andaluz hay bastante gente interesada. Ya solamente me queda decirte, Álvaro, que muchísimas gracias por acompañarnos, representando a Foro NESI en este caso, una entidad que además nos muestra que las iniciativas de otra economía humana y verde ya son una realidad en marcha. Gracias, de verdad. Hoy hemos hablado de economía circular, de cómo pasar de un modelo basado en usar y tirar a otro en el que los recursos se aprovechan mejor y durante más tiempo. Un cambio que no solo tiene que ver con el medio ambiente, sino también con la economía y con la creación de nuevas oportunidades laborales. Hemos visto cómo la Unión Europea impulsa esta transición a través de sus políticas y de los fondos de cohesión. Y también cómo esos fondos permiten que proyectos concretos ayuden a las personas a formarse, emprender y encontrar nuevas oportunidades en sectores vinculados a la sostenibilidad. Porque al final la cohesión europea trata precisamente de eso, de que las grandes transformaciones, como la transición ecológica, generen oportunidades reales en todos los territorios. Y ya en el próximo programa de Conexión Europa vamos a seguir hablando de esos grandes retos ambientales, pero desde otro enfoque muy importante. Nos centraremos en la adaptación al cambio climático y en cómo los fondos de cohesión están ayudando a ciudades, regiones y comunidades a prepararse para fenómenos cada vez más frecuentes como sequías, inundaciones o olas de calor. Una cuestión clave para el presente y todavía más para el futuro de nuestros territorios. Hoy han estado contigo al micrófono Guillermo Butó y Sonia Morales, con la realización técnica de Nuria González. Gracias por acompañarnos en Conexión Europa y si te interesa todo lo que estamos hablando puedes visitarnos
en nuestra web www.conexioneuropa.org. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.